Buenas noches, esperemos a sus compañeros que todavía no se conectan. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya, ustedes están ahorita, me imagino que ya salieron del otro curso, ¿verdad? Sí, sí, ingeniero. Ya. Ya, bueno, jóvenes, entonces vamos comenzando. No se olviden de dejar el tema de la asistencia sincrónica en el chat. Déjenme ver. Ya, vamos empezando entonces. El día de ayer, según me parece, nos quedamos hasta el artículo 31. Entonces, vamos a continuar desde ahí, ¿no? El artículo 31 dice que no se considera que existe arrendamiento de un programa de ordenador cuando éste sea objeto esencial de dicho contrato. Se considera que el programa es objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto, materia del contrato, depende directamente del programa de ordenador suministrado con dicho objeto, como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados previamente. Ya, entonces, estos artículos de aquí que vimos ayer tienen que ver exclusivamente con el uso de las computadoras, ¿no? Y nos habíamos quedado pendiente en el artículo 31, ¿no? Entonces, el artículo 31 lo que nos dice es que si ustedes van a arrendar un programa de ordenador, ¿verdad? Normalmente si el programa de ordenador no es parte del objeto, entonces no tiene que estar incluido allí. Por ejemplo, si yo compro una computadora, entonces yo cuando compro la computadora, esta puede tener los programas instalados, como puede que no los tenga. Entonces cuando yo compro la computadora, si no me vienen los programas instalados, yo no puedo decirle al vendedor, oiga, ¿sabe qué? Compré la computadora, pero no tiene el Office, no tiene el Windows, o sea, ¿sí? Entonces eso no va incluido porque los programas en el producto de la computadora no es una parte esencial en el efecto de la compra, o sea, en el proceso de la compra. Sin embargo, si yo compro, por ejemplo, una central telefónica,
¿verdad? Entonces, si compro una central telefónica a modo de PC y yo requiero esa central telefónica, ¿verdad? Y estoy comprando como central telefónica y resulta que me dicen, oye, ¿sabes qué? Pero lo que pasa es que el software de central telefónica no está incluido en el contrato. Entonces, allí ya cambia la película porque si compré una computadora que va a ser de central telefónica, tiene que tener el software que hace de central telefónica. Entonces, el artículo 31 nos dice que a veces hay compras o arrendamientos donde el software, si no es parte fundamental del funcionamiento del objeto, entonces no tiene por qué ser incluido. Pero si es parte fundamental, entonces sí tiene que ser incluido, ¿no? Es algo así como que ustedes van a un cyber y cuando ustedes van al cyber, ustedes alquilan una computadora. Entonces, ustedes alquilan la computadora, se sienten y dicen, hey, ¿y dónde está el Windows? ¿Y dónde está el explorador? Y el dependiente le dice, ah, no, es que eso se los alquilo aparte. Entonces, cuando usted alquila una computadora en un server, usted lo que realmente quiere es hacer uso de las aplicaciones que están en esa computadora. Por lo tanto, si alquilan la máquina, obviamente tienen que alquilarle con el software, ¿no? Esa sería la idea del artículo 31. Artículo 32 dice, las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 de esta ley son únicas aplicables respecto a programas de ordenador. Las normas contenidas en el presente párrafo se interpretan de manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del titular de los derechos. Ya, entonces el artículo 32 lo que les quiere decir es que el artículo 30 y 31 son específicamente aplican a programas de ordenador, ¿no? Son especiales a eso de allí y por lo tanto allí hay unas excepciones con respecto a los derechos de autor. Esas excepciones con respecto a los derechos de autor no se aplican a los demás artículos de esta ley. Recuerden ustedes que nosotros mencionamos que los programas de ordenador son considerados como una obra, ¿no? Sin embargo, en el artículo 30 y 31 hacen excepciones de derecho de autor con respecto a los programas. Entonces, por lo tanto, únicamente los programas tienen esas excepciones. El artículo 32 nos aclara eso de allí, por si acaso quede tela de duda, pero si llegase a haber una tela de duda, dice que se va a interpretar la aplicación de este artículo, ¿verdad? Siempre y cuando no perjudique la normal explotación de las obras o los intereses legítimos del titular de los derechos. Es decir, que si yo vendo una obra y quiero reclamar un derecho aplicando los artículos 30 y 31, entonces el artículo 32 nos indica que en el caso que alguien quiera hacer eso, pues se va a aplicar de manera de que de manera que no afecte los intereses del titular de los derechos, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice el artículo 32 en el caso que exista a futuro esa controversia. Artículo 33 dice que salvo pacto contrario se presume coautores de la obra audiovisual. Esto tiene que ver un poquito con la obra audiovisual. Déjenme, estos de aquí los voy a saltar porque no son parte de las obras audiovisuales. De repente pueden ser interesantes, pero se nos salga un poquito del tema. Bueno, depende si se sale del tema, porque ustedes como sistemas, ustedes también tienen que hacer, a veces tienen que hacer algún tipo de video, ¿verdad? Hacen videos, entonces allí, en ese caso ya no se les sale tanto del tema, ahí sí les aplicaría. Si de repente ustedes tienen que hacer algún tipo de obra audiovisual. Ya, entonces, bueno, aquí tenemos algo de las obras audiovisuales, ¿verdad? Entonces aquí se entienden como coautores el director o el realizador de la obra audiovisual, ¿verdad? También los autores, hay autores de argumento, adaptación y guión, hay autor de la música, hay autor del dibujante, en el caso de que existan dibujos en el audiovisual que ustedes hagan. Entonces, no solamente el creativo es el autor, sino que hay un compendio de otros protagonistas
que son autores, ¿no? Ya, el artículo 34 dice que si ustedes hacen una obra nueva a partir de una obra original, esta obra nueva pues tiene su propio derecho de autor. O sea, no es porque como esta es la obra original y tenía un autor, y esta obra nueva basada en esta de aquí, ¿verdad? Sigue perteneciendo al primer autor, ¿no? Esta nueva obra tiene un nuevo autor y por lo tanto tiene sus propios derechos de autoría. Ya, esta me lo voy a saltar y vamos viendo ahora de las obras arquitectónicas. Este también es un poco interesante, ¿no? De las obras arquitectónicas dice que el autor de las obras de arquitectura podrá oponerse a las modificaciones que alteren la estética o funcionamiento de su obra. Para las modificaciones necesarias en el proceso de construcción o con posterioridad a ella, se requiere simple autorización del arquitecto como autor del proyecto, quien no podrá negarse a conceder a que no se considere la propuesta modificatoria altere la estética o funcionamiento de la obra. Entonces, el artículo 36 nos dice que un arquitecto que hace sus planos, pues obviamente cuando alguien le compra los planos en función de que va a construir, ¿no? Entonces, la persona que compra los planos al arquitecto tiene el derecho de hacer la construcción, ¿sí? Sin embargo, si quiere hacer la construcción un tiempo después, o sea, no inmediatamente, entonces le tiene que pedir al arquitecto una autorización sencilla, donde le dice, oye, ya voy a construir, ¿hay algún problema? No, no tienes ningún problema, ya, entonces ahí puede construir, ¿no? El arquitecto no puede negarse, ¿verdad? Si es que de repente le dicen, oye, ¿sabes qué? En tus planos el edificio era negro, pero yo lo quiero de color rojo. Entonces el arquitecto no puede impedir o negarse a dar su autorización si se trata de pequeños cambios estéticos. Por ejemplo, si el arquitecto puso 2 árboles y el dueño quiere poner 3 árboles, entonces son cosas que el arquitecto debe de aceptar esos pequeños cambios. Pero si de repente el arquitecto hace un puente, ¿verdad? Y la persona que tiene los planos dice, oye, ¿puedo construir tu puente en un barco? Entonces el arquitecto puede decir, no, pues si yo hice un puente, entonces, ¿cómo vas a construir, cómo vas a cambiar mi obra? Entonces, allí, en ese cambio grande, el arquitecto sí puede negarse a dar su autorización. La adquisición de un proyecto de arquitectura implica el derecho del adquiriente para ejecutar la obra, eso ya lo dijimos, pero se requiere el consentimiento escrito del autor en términos que señale de que acuerdo a la ley profesional de arquitectura para utilizarla en otras obras. Entonces, el segundo párrafo lo que dice es de que si como arquitecto yo le vendo los planos para que usted haga un edificio y usted hace el edificio, le gustó, está feliz y todo, y como usted tiene los planos, entonces usted dice, bueno, como me voy a construir otro edificio y ya tengo los planos, ya no le pago al arquitecto. Ya tengo los planos, hago el otro edificio. Pero lo que dice el artículo 36 es que de todas maneras se tiene que cumplir, ¿verdad? Con la ley de ejercicio profesional de arquitectura y obviamente también se necesita una autorización escrita por el arquitecto para volver a utilizar los planos. Entonces, no es tan sencillo como que ya compré los planos, ya son míos, sino que de todas maneras hay que pedir la autorización al arquitecto. Artículo 37. El adquiriente de un objeto material que contiene una obra de arte tiene, salvo pacto en contrario, derecho a exponer públicamente la obra a cualquier título. Entonces, si yo me compro un cuadro, yo puedo exponer ese cuadro, ¿no? A no ser que cuando yo compro un cuadro, me pusieran una cláusula allí, cuadro para poner en su sala y nada más, ¿no? Entonces, si es así, ya no lo puedo exponer. Artículo 38. Si el original de una obra de arte plástico, el manuscrito original del escritor o compositor fuese revendido en pública subasta, o si en dicha reventa interviniera directo o indirectamente un comerciante de tales obras en calidad de comprador, vendedor o agente el vendedor deberá pagar al autor o a sus herederos según corresponda a la participación equivalente de 5% del precio de venta, salvo pacto en contrario. Este derecho es irrenunciable e inalienable. El artículo 38 nos dice que si una obra de arte, ¿verdad?, se vende en una subasta,
Entonces, la ganancia de la subasta hay que compartirla con el autor o con sus derechohabientes, ¿verdad? Por valor de un 5%. Eso es lo que nos dice el artículo 38. Artículo 39 dice, los responsables de establecimientos mercantiles, el comercio o cualquier otra persona que haya intervenido en la reventa serán solidarios responsables con el vendedor por el pago de este derecho y deberán notificar la reventa a la sociedad de gestión correspondiente o, en su defecto, al autor o a sus derechohabientes en el plazo de 3 meses, acompañado la documentación pertinente a la práctica de la liquidación, ¿no? Entonces el artículo 39 lo que nos dice es que igual al artículo 38, que si yo vendo una obra de arte, esta obra de arte paga un 5% de comisión. Pero no solamente lo involucra al vendedor, sino al lugar donde se efectuó la venta, ¿verdad? O al comerciante que hizo el trámite. Esa persona también participa con un 5% a favor del autor. ¿Por qué lo hacen así? Porque la primera persona podría de repente maliciosamente no informarle al autor para no pagarle, pero cuando ya se junta con otra persona que tiene que cumplir la ley, entre que estos dos se pongan de acuerdo para violar la ley, ya es un poco más difícil, ¿no? Entonces esa es la razón de la existencia del artículo 39, es como un seguro para que el artículo 38 se cumpla. Bien, artículo 40. El retrato o busto de una persona no podrá ser puesto en el comercio sin el consentimiento de la misma persona luego de su muerte, de sus causavientes. Sin embargo, la publicación del retrato es libre cuando se relaciona únicamente con fines científicos, didácticos o culturales o con hechos acontecimientos de interés público o que se hubiese desarrollado en público. Entonces, si alguno de ustedes tiene un busto o un cuadro personal de ustedes, entonces ustedes están en su derecho de no querer aparecer en un sitio público. Sin embargo, si alguno de ustedes es una persona muy famosa e históricamente ha hecho algo muy grande por el país, entonces su retrato, su busto ya se considera algo público y por lo tanto entonces ahí sí puede ser expuesto de manera pública, ¿no? Bien, artículo 41. El autor de obra fotográfica o realizador de una mera fotografía sobre una persona deberá contar con la autorización de la persona fotografiada y a su muerte de sus causavientes para ejercer sus derechos de autor o conexos, según el caso. La autorización deberá constar por escrito y referirse específicamente al tipo de utilización de la imagen. No obstante, la utilización de la imagen será lícita cuando se haya captado en el curso regular de acontecimientos públicos y responda a fines culturales o informativos o se realice en asociación con hechos o acontecimientos de interés público, ¿no? Entonces, si ustedes le toman una foto y les dicen que es para el instituto y de repente su foto aparece en el periódico, entonces ustedes podrían reclamar en base al artículo 41 de que ustedes no han autorizado que su foto vaya al periódico. Ustedes autorizaron que su foto vaya al instituto. Sin embargo, si yo voy por la calle y veo un perrito y le voy a tomar la foto al perrito y usted pasaba caminando por allí, entonces eso ya no es culpa, eso fue una coincidencia que usted salió fotografiado y entonces allí como es una fotografía sin el propósito de fotografiarlo a usted, entonces esa no tiene penalización porque es algo coincidencial que ocurrió en la vía pública, ¿no? Entonces, tampoco las autoridades quieren llenarse de un montón de gente que se me fotografiaron en la calle. Incluso cuando se escribió esta ley, no creo que existieran las cámaras como tenemos hoy en día, ¿no? Bien, entonces eso es lo que dice el artículo 41. Las excepciones establecidas en el inciso presente no afectan los derechos de autor sobre la obra que incorpore la imagen, ¿no? Entonces, hay derechos de autor sobre la persona que ocupa la imagen. Es decir, si yo le tomo la foto, yo soy el autor de la foto y eso es irrenunciable e intransferible. Bien, transmisión y transferencia de derechos. Los derechos de autor se transmiten a los herederos y legatarios conforme a las disposiciones del Código Civil. Eso es lo que indica el artículo 42. El artículo 43 dice, para autorizar cualquier explotación de obra por medio que sea, se requerirá del consentimiento de los herederos que representen la cuota mayoritaria. Cuando la mayoría haga uso o explote la obra, deducirá del rendimiento económico total los gastos efectuados y entregará participación que le corresponde a quienes no hubieran podido expresar su consentimiento.
Bien, entonces el artículo 43 dice lo siguiente. Digamos que hay un autor que hizo una obra de arte. El autor fallece y le hereda los derechos del autor a sus 5 hijos. Entonces ahora los 5 hijos son los causavientes que tienen derecho sobre la obra. 3 de los hijos son ambiciosos y dicen, vamos poniendo esta obra en una exposición pública para que nos paguen algo. 2 de los hijos dicen, no, por respeto a la memoria de nuestro padre, nosotros no queremos que se ponga la obra. Como los 3 hijos son mayoría, entonces ponen la obra en exposición. De la obra ganan $500 por la exposición de la obra, y entonces esos $500 no se pueden repartir para los 3, tienen que repartirse para los 5, porque a pesar que los otros 2 no participaron, no dieron su consentimiento, ¿verdad? Son benefactores del derecho de explotación de la obra, y por lo tanto deben de recibir su quinta parte. Esto es lo que nos dice el artículo 43. Bien, artículo 44, estamos en un tema de los contratos en general. Dice, los contratos sobre utilización de uso o explotación de obras por terceros deberán otorgarse por escrito, serán onerosos y durarán el tiempo determinado en el mismo. Sin embargo, podrán renovarse indefinidamente según de común acuerdo de partes. Entonces, el artículo 44 dice que puedo hacer, ¿verdad?, un contrato de explotación de la obra, es decir, yo no la puedo explotar, no sé explotarla, entonces contrato a una tercera persona y le digo, tú explota la obra, mira cómo haces plata con la obra. Entonces yo le estoy dando una autorización de explotación, ¿no? Sin embargo, ese contrato dura un año y una vez que termina el año, los derechos de explotación regresan a mí, ¿verdad? Y ahí está, ahí rompemos relaciones, ¿no? Sin embargo, si esta persona fue muy buena explotando la obra y yo confío en esta persona y todo eso, yo puedo decir, ¿sabes qué? Renovemos el contrato para que tú vuelvas a seguir explotando la obra porque lo haces mejor que yo y probablemente estoy recibiendo más dinero de esa manera. Entonces, eso es lo que indica el artículo 44. Artículo 45. Las diversas formas de explotación de obras son independientes entre sí. En tal virtud, los contratos se extenderán circunscritos a la forma de explotación expresamente contempladas al ámbito territorial establecido en el contrato. Se entenderán reservados todos los derechos que no hayan sido objeto de estipulación expresa y en defecto de disposición sobre el ámbito territorial se tendrá por territorio el país donde se celebró el contrato. Entonces, como ya ustedes ven, donde se firma el contrato es donde normalmente se resuelven los problemas, en la ciudad donde se firmó el contrato. Lo que habla el artículo 45 es de que si yo, por ejemplo, hago un programa y yo digo, ¿sabes qué? Hago contrato con la persona 1 para que distribuya el programa, entonces yo le hago un contrato de explotación y le digo, tú vas a explotar el programa y esta persona va a explotar o a vender o a alquilar el programa utilizando CDs. Pero entonces yo vengo por acá y hay otra persona y yo le digo, oye, quiero que explotes el programa y la otra persona dice, ya, voy a explotar el programa y yo le digo, pero no puedes hacerlo en CDs porque el de acá ya lo hace en CDs, entonces tú hazlo en pendrive. Entonces la persona A no le puede reclamar a la persona B porque la persona A distribuye por CDs y la persona B distribuye por pendrive. Como son medios diferentes, entonces la ley me faculta a que yo pueda implementar los medios diferentes, ¿verdad? De manera exclusiva. O sea, no es que porque le di la distribución a uno, tiene toda la distribución. Yo puedo elegir. Y después puede venir un tercero y yo le digo, ¿sabes qué? Quiero hacer un contrato contigo para que tú permitas que se descargue el programa desde la nube. Entonces, otro tipo de contrato, ¿no? Entonces, la manera de distribuir la obra, eso puede ser, independiente una de otra. Bien, la cesión del derecho de reproducción implica el derecho de distribución mediante la venta de los ejemplares cuya reproducción sea autorizada cuando se deduzca naturalmente el contrato o sea indispensable para cumplir su finalidad, ¿no? Entonces, si yo cedo los derechos a un editor para que realice la obra, ¿verdad? Entonces, obviamente, allí también va inmerso un trabajo de distribución de la obra y de venta de la misma. Por lo tanto, si le cedo los derechos y a no ser que yo no ponga nada, o sea, no especifique lo contrario en el contrato, entonces la persona tiene el derecho de distribución si es que es lo más lógico, ¿verdad? Bien, artículo 46.
La cesión exclusiva de los derechos de autor confiere al cesionario el derecho de explotación exclusiva de la obra, oponible frente a terceros y frente al propio autor. Entonces, si hago una cesión exclusiva de los derechos de autor, ¿verdad? El cesionario es el que puede explotar la obra y yo momentáneamente pues no puedo reclamar mis derechos con respecto a eso de ahí. Al cesionario el derecho a otorgar cesiones o licencias a terceros. Ya, una vez que nosotros le damos el derecho de cesión exclusiva, el cesionario tiene derecho a otorgar cesiones o licencias a terceros. O sea, como él queda con su derecho, ese derecho puede transferirlos a terceros o a cualquier otro acto o contrato de explotación de la obra sin perjuicio de derechos morales correspondientes. Es decir, puede explotar la obra, ¿verdad? Como mejor prefiera. La sesión no exclusiva, en la sesión no exclusiva, esta es otra sesión, ¿verdad? La primera fue la sesión exclusiva, esta es la no exclusiva, el cesionario está autorizado a explotar la obra en la forma establecida con el contrato, ¿no? Entonces, en la una se lo deja con mucha libertad y en la otra se lo restringe mediante el contrato. 47. Sin perjuicio de lo prescrito respecto de las obras creadas bajo relación laboral de dependencia, es nula la cesión de derechos patrimoniales sobre el conjunto de las obras que el autor pueda crear en el futuro, a menos que estén claramente determinadas y que éstas no exceda de 5 años. Es igualmente nula cualquier estipulación por la cual el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro. Artículo 48. El titular de los derechos de autor puede igualmente conceder a terceros licencias de uso no exclusivas e intransferibles. La adquisición de copias de obras se la comercializará junto con las licencias correspondientes e implicará el consentimiento del adquiriente en los términos de tales licencias. Ya, el artículo 47 y 48 son dos artículos que también se relacionan con sus carreras, ¿no? Entonces, no sé si quieran copiarle un pantallazo al artículo 47 y 48 para que ustedes deliberen y me digan cómo o de qué manera el artículo 47 y 48 se pueden aplicar a su carrera, que es el desarrollo de software, ¿sí? Entonces, me indican cuando ya le copiaron el pantallazo y entonces ahí ustedes realizarían esa pequeña discusión entre ustedes. Voy a ver si formo, no sé cuántos están ahorita, déjenme ver cuántos están ahorita conectados. Hay 12 conectados, con 12 puedo formar 3 grupos, ¿verdad? 3 grupos de A4, o puedo formar 2 grupos de A6. ¿Ya le copiaron el pantallazo? Ya. Entonces, no sé, ¿prefieren que que arme 2 grupos o 3 grupos? Dos grupos nomás. Ya, entonces miren, voy a armar 2 grupos y ustedes van a discutir, les voy a dar unos minutos para que ustedes discutan y analicen cómo pueden aplicar el artículo 37 y 38 a su carrera de desarrollo de software, ¿no? Porque tiene que ver con ustedes, ¿no? Entonces, ahí están los rooms, ¿verdad? El room 1, el room 2, creados al azar, los acabo de abrir y ahora ustedes pueden unirse a estos grupos, deliberan y yo en unos minutos los voy a visitar y a ver cuál ha sido su deliberación. Vayan a los grupos. Y allí deliberan y ya yo después los alcanzo a ver cuál es su criterio con respecto a los artículos 47 y 48 y cómo estos de aquí se aplican o se pueden aplicar a su carrera de desarrollo de software.
Brian Alvarado y Brian Coloma, únanse a sus grupos. Brian Coloma, Alexander Morán, únanse a sus grupos. Bien, entonces voy a dejar que los alumnos analicen el artículo 47 y el artículo 48, donde básicamente habla un poco de cómo deben comportarse con el patrono, ¿verdad? Y que el patrono no los puede explotar. Eso sería en el artículo 47. Y en el artículo 48 sería de que cuando ellos hacen programas, pues obviamente las licencias que ellos les dan a las personas que utilizan los programas no son licencias que les permiten comercializar con estos programas, ¿no? Voy a dar unos minutos a estos jóvenes y de ahí voy a ir a revisarlos hasta mientras voy a pausar el video para que no se quede el video grabando en blanco. Bien, ya les di unos minutos a los jóvenes, voy a irme uniendo para ver qué han deliberado. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Ya han deliberado? Jóvenes, ¿ya tienen una conclusión sobre el artículo 47 y 48? Ya, a Daniel no le sirve el audio. No, estamos deliberando desde que llegué. Ya, entonces me voy a dar una vuelta con el otro grupo y ya regreso, ¿ya? Para ver las conclusiones. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Ya discutieron, ya tienen una conclusión sobre el artículo 47 y 48? Sí, estábamos Aún hablando estamos, sobre... aún estamos viendo, profe. ¿Ya cuánto cree que se demore? ¿Cuánto cree que demoren? unos 15 minutos más. 15 minutos, si nos quedan nomás, no, si no, no es nada del otro planeta. Les voy a dar un par de minutos más, ¿ya? Y ahí, regreso. Ya está bien. Brian Coloma, ingrese a su grupo. Usted está en el grupo número 1. Ingrese allí a su grupo. Bueno, acabo de visitar a los jóvenes, todavía están deliberando. Voy a esperar unos minutos más a ver qué conclusiones llegan, ¿no?
Estos artículos son artículos que se pueden aplicar a sus carreras, algunos indican, o sea, les dan permisos para realizar ciertas tareas, otros hablan de restricciones que no se deben de hacer. Entonces, la idea es que ellos se vayan familiarizando y que entiendan cómo estos se pueden aplicar a su desarrollo, ¿no? Entonces, les voy a dar unos minutos más y de ahí los voy a volver a consultar. Hasta eso voy a pausar el video para que no esté el video en blanco. Bien, ya les di unos minutos más, vamos a ver las conclusiones de los alumnos. Heme aquí, jóvenes. Entonces, ¿qué lograron analizar del artículo 47 y del artículo 48? O cómo esto se aplica a su carrera, o qué tiene que ver con la carrera de ustedes. Ingeniero, lo que entendí del artículo 47 habla este, de que si tiene un perjuicio, eh, ahí se me fue la idea. Espere. Por eso tienen que anotar las Allá, ideas. sí, dice que el contrato de que se haga, me imagino de las licencias, que no exceda de 5 años, ya que pueda, o sea, o sea, que no exceda de 5 años, porque si es de más, si es que en algún momento sean craqueadas esas claves, ella pueda modificar, o sea, cambiar esa licencia para que ya esa licencia hackeada ya no esté en manos de otra persona, de tercero, me imagino. Ya, y del artículo 48, El artículo 48, de que el titular puede, o sea, desde mi programa puedo darle paso, o sea, licencia a otras personas, este, pero o sea, sin darle este, tanta exclusividad, porque puede que ese código lo pueda repartir a otra persona y hacer uso de mi programa, sin que yo haya dado permiso a otra persona. ya, aunque no son las palabras adecuadas, el artículo 48 estuvieron un poco más acertados, ¿no? Entonces, yo me voy ahorita a preguntarle lo mismo al otro grupo y de ahí los llamo al room general para aclarar ideas, ¿ya? Entonces, en unos minutos los saco al room. Listo, jóvenes. M aquí. Ya analizaron artículos 47 y 48. Sí, Hermes Morán. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Nosotros estuvimos dialogando lo que es sobre el artículo 47 y 48 y aplicándolo a nuestra carrera puede ser un ejemplo como el creador de Facebook. Por ejemplo, él es el dueño, pero él puede dar más licencias y que otras personas lo puedan editar o algo. ¿Ya? Eso se refiere al artículo 48. Sí. ¿Ya? ¿Alguna otra conclusión? Y el artículo 47 es sobre el tiempo que están en un trabajo laboral. Por decir, ahí decía que solo 5 años. ¿Ya? Puede que sea un contrato de 5 años y después de esos 5 años ya termina el contrato. Mm, ya, un poquito más cerca que el otro grupo, pero hay que afinar ideas. Ya, entonces miren, yo ahorita me salgo al room principal y ahí cierro los room para que ustedes también vayan para allá, ¿ya? Entonces, allá nos Está vemos. bien. Bueno, Listo. ingeniero.
Esperemos que estén todos sus compañeros aquí en el chat general para aclarar las ideas, ¿no? Ya, bueno, jóvenes, entonces ya escuché sus argumentos, más latinaron el artículo 48, el artículo 47, el último grupo, como que sí también le pegó un poquito, ¿no? Pero de todas maneras se me desvían un poco el camino. Entonces, ahora les digo lo que para mí es importante del artículo 47 y que, como yo interpreto, les puede servir a ustedes. Dice, el artículo 47 dice que cuando existen obras bajo relación de dependencia, es decir, que usted tiene un dueño que lo contrata a usted y le paga un sueldo para que usted trabaje para él, entonces ahí es que usted está en relación de dependencia, dice, es nula la cesión de derechos patrimoniales sobre el conjunto de obras que el autor pueda crear a futuro. Es decir, que este dueño no le puede decir a usted, oye, ¿sabes qué? Todo lo que tú hagas me va a pertenecer a mí, ¿sí? Ah, pero estamos en el año 1 de trabajo. Sí, pero todo lo que tú hagas en los próximos años me va a pertenecer a mí. Entonces, eso de allí no se puede hacer, ¿sí? Sin embargo, si es que se hace un contrato donde usted firma, o sea, con un contrato donde usted firma que lo que usted haga le va a pertenecer al dueño porque le está pagando el sueldo, entonces eso sí puede ocurrir. Pero no sé si ustedes entienden que lo que ustedes hagan, lo que ustedes programen va a ser a futuro. O sea, ustedes están en el año 1 y como el dueño se da cuenta que ustedes son muy buenos desarrollando, él dice, todo lo que haga este joven me va a dar dinero. Entonces él hace un contrato con ustedes para que todo lo que ustedes produzcan, ¿verdad? Él lo explote, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, eso de allí se llama esclavitud. Entonces, para que no exista ese concepto de esclavitud, pero sí exista la figura de que todo lo que ustedes produzcan a futuro le pertenezca al dueño, entonces lo que se hace es que existe una esclavitud de 5 años, por decirlo así, donde ustedes tienen un contrato y en ese contrato ustedes, todo lo que ustedes produzcan que es a futuro, porque todavía no saben lo que van a hacer, pero como esta persona de acá, que es su jefe, se dio cuenta que ustedes son muy buenos, dice, todo lo que tú hagas me va a pertenecer. Entonces ustedes hacen el contrato, pero llegados los 5 años, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, ya es hora de que yo me haga la plata, yo ya sé hacer este trabajo, he tenido mucho éxito y todo mi dinero se me lo ha llevado este señor. Ahora yo me independizo. Como el contrato dura 5 años, entonces usted a los 5 años sí se puede independizar, ¿no? Pero si no existiera esa ley, esta persona de acá le podría poner a usted un contrato de 10, 15, 20 años y usted prácticamente sería esclavo. Entonces, esa es la parte fundamental que me hubiera gustado que ustedes interpreten del artículo 47. Ya. Asimismo, el artículo 47 habla de que el autor se compromete a no crear obras en el futuro. Resulta que usted está aquí, ¿verdad? Aquí está su empleador, ¿verdad? Este señor de aquí se da cuenta que usted es muy bueno, ¿sí? Pero así como se da cuenta que usted es muy bueno y que usted le ha hecho un programa muy chévere, este de aquí piensa, y si este señor yo solo lo voy a tener un año, pero como es tan bueno, si la competencia se me lo lleva, le va a hacer un programa igual o mejor al que me hizo a mí. Entonces este de aquí, en su egoísmo, le dice, ¿sabes qué? Yo voy a aceptar que me hagas el producto, pero quiero que me firmes un contrato donde tú ya no hagas nada, ¿verdad? Hasta que yo lo diga. O sea, prácticamente lo deja inválido, ¿no? Entonces, lo que dice el artículo 47 es que ese tipo de contratos donde esta persona de aquí, que está en un nivel superior en calidad de empleador, le dice a esta persona de acá, que está en un nivel de desarrollador, le dice, no quiero que tú desarrolles más programas, ¿verdad? Y en el fondo lo que le está diciendo es que tiene miedo que la competencia vea que es muy bueno y que se lo lleve. Entonces le dice, no quiero que tú desarrolles más programas. Entonces eso no se permite en la ley, ¿no? Eso es más o menos algo así. Ustedes son programadores, trabajan en una empresa y luego los dueños de la empresa le dicen, lo despiden, pero de paso que lo despiden le dicen, no quiero que te vayas a trabajar a otro lado. ¿Sí? Entonces eso no puede ser, ¿no?
Y el artículo 48, lo que está hablando el artículo de 48, es que ustedes como desarrolladores tienen derecho a conceder licencias para que usen sus productos, ¿verdad? O sea, ustedes hacen un software, ustedes usan su producto, pero la licencia es una licencia de uso. La licencia no le permite al cliente que les compró el producto, no les permite que ellos a su vez revendan la licencia o revendan el producto, ¿no? Esto es más o menos como cuando ustedes utilizan el Windows y el Windows tiene una licencia y ustedes dicen, ah, compré la licencia de Windows, usa la mía, activa tu Windows con mi licencia. Entonces ustedes comienzan a vender o a disponer a los demás algo que solamente les fue concebido a ustedes, ¿no? Entonces, eso es los dos puntos de vista que ustedes tenían que haber llegado con respecto a esto de aquí. Ya nos falta el artículo 49. Ya, nos vamos a quedar hasta ahí porque ya estamos sobre el tiempo. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, alguna inquietud. No, ingeniero, no, no hasta ahora. Ya, entonces yo voy a copiar la asistencia de ustedes que están en el chat, ¿no? Entonces, ya ustedes se gustan, ya pueden retirarse. De mi parte, muchas gracias y muy buenas noches. Y disfruten su fin de semana de manera mesurada y con con mucha precaución. Bueno, buenas noches, jóvenes, muchas gracias. Igualmente, bueno.